Bueno, pues arrancamos. Quiero empezar el vídeo pues con la historia de un suscriptor y dedicándoselo a él, porque yo creo que se lo merece, ¿vale? Creo que se lo merece y os voy a decir, y se lo voy a decir, bueno, él ya lo sabe, que sería para él, pero voy a decir el nombre de usuario y así nos quedamos más tranquilos. Stream Driver es nuestro querido suscriptor. ¿Y por qué se lo voy a dedicar? Pues yo creo que se lo merece y os cuento el caso que él mismo lo contó en un comentario, ¿de acuerdo? Bueno, este hombre estaba buscando trabajo, ha ido a una oferta de trabajo con bañeras y en la negociación, en el Parlamento, pues resulta que le dicen que 10 horas de volante todos los días. Lo habéis escuchado bien, 10 horas de volante todos los días. Repito, con bañeras. Este hombre calcula el dinero, calcula los horarios, calcula las cosas, le viene medianamente bien la oferta, aparentemente, pero algo en su cabeza le dice alto, 10 horas de volante todos los días. Eso no se puede hacer. Bueno, venga, ¿adivináis lo que le dijo el empleador? A ver si lo adivináis, venga, seguro que sí, sois inteligentes. ¿Os suena la multa la pago yo? Pues señores, así fue. No te preocupes que la multa la pago yo. Eso es lo que le han dicho a nuestro querido suscriptor. ¿Qué ha hecho nuestro querido suscriptor? Pues echar para atrás la oferta de empleo. Porque aunque habló con el empleador, que eso no se puede hacer, el empleador estaba en sus 13. Es decir, sí o sí, 10 horas de volante. Este suscriptor en el comentario me pregunta, ¿he hecho bien o he perdido una oportunidad? Yo le he respondido, a mi parecer lo has hecho perfecto. Porque, ¿qué oportunidad has perdido? ¿De trabajo? ¿Has perdido realmente una oportunidad de trabajo o has perdido una oportunidad de conocer los calabozos de alguna comisaría? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Has perdido o ha perdido este compañero una oportunidad de trabajo o de conocer los calabozos de una comisaría? ¿Verdad? A mi parecer lo ha hecho perfecto. Perfecto. 10 horas de volante todos los días y la multa la pago yo. ¡Ea! Con una bañera, ojo, cuidado, con una bañera, que son de los camiones que más probabilidades tienen de pegar un tarmazo a alguien. Un tarmazo es un golpe, vamos. Porque van a toda leche. Van a toda leche. A ver, que los demás vamos a toda leche, sí, vamos a 90 lo que podemos, pero por una autovía, como estáis viendo en las imágenes. ¿Vale? Pero es que las bañeras, por el trabajo en sí, van a todo carajo siempre. Bueno, yo he visto unas barbaridades con las bañeras que digo, madre mía, tío. Y por ese riesgo hay más probabilidades de tener un golpe. Y hay amigos cuando te pinchen el tacógrafo. Algunos dirán, no, con las bañeras no se meten. Vale, con las bañeras no se meten.
cuando haya chapa de la buena, cuando haya un golpe que arrugues un coche, pero bien, que al tío le digas, ay, me duele un poco aquí, agárrate los machos, que esto ya lo hemos vivido. Esto ya lo hemos vivido. Ya hemos vivido cómo han metido a compañeros a la cárcel llevando el tacógrafo bien. Imagínate si lo llevas mal. Imagínate si lo llevas mal. La multa la pago yo, sí, el dinero lo vas a pagar tú. ¿Y el calabozo? Bueno, pues dicho esto, que hay casos, muy poquito, hace nada, lo hemos estado viendo incluso en la tele. A mi parecer lo ha hecho perfecto. Oportunidades hay muchísimas, porque por suerte o por desgracia hay mucha demanda de conductores. Si no es en uno, es en otro. Pero yo creo que este compañero lo ha hecho perfecto. Lo ha hecho perfecto. Voy a matizar un poquito más, venga, para aquellos que todavía cuestionen el caso. Me pongo en situación. Alguno dirá, ya, pero es que ese hombre ha perdido un trabajo, ¿no? Una oportunidad. Vale. ¿Te sirve de algo trabajar un mes y luego estar 6 meses? O bueno, o que te retiren el carné. Vete tú a saber lo que te puede pasar. Vete tú a saber lo que te puede pasar. Pero venga, estar 6 meses encerrado porque has arrugado un coche, la víctima se queja del cuello, tengas que darle una indemnización. ¿Te sirve de algo esa oportunidad? Pues eso es lo que tenéis que mirar. Eso. Por mi parte lo ha hecho genial. Así que, chapó, a seguir buscando, que repito que por suerte hay mucho trabajo. Lo hay mejor, lo hay peor y lo hay una caca como ese que este suscriptor ha ido. Y espero que muchos le digan que no a este tío. Porque es así. Ojo, que mira, fijaos lo que voy a decir y todo. Si al final del mes yo salgo con 3.000 euros, es que lo mismo hasta me arriesgo. Pero no era el caso tampoco, Así que nada, dejad en los comentarios qué opináis vosotros. También tengo que decir, este suscriptor me comenta, oye, he hecho bien, he hecho mal. Eso es mucha presión a la hora de lanzar la pregunta, o sea, a la hora de contestar, ¿verdad? Yo, a ver, por mi parte ha hecho perfecto, repito. Pero el que una persona te pregunte eso, pues te mete presión, ¿no? Te mete presión porque dice, bueno, depende de lo que yo le diga a esta persona, puede hacer o deshacer algo muy personal que es la búsqueda de trabajo, ¿no? Entonces, oye, es mucha presión. Yo me siento halagado de que gente me quiera preguntar, oye, ¿me puede pasar esto? ¿O estoy haciendo esto? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? Porque veo que hay una confianza, veo que, oye, que quizás lo que saco en los vídeos y demás, pues, a ver, es para hacer las cosas bien hechas, ¿no? Entonces, oye, yo me siento halagado porque veo que los vídeos están surgiendo efectos, no nos estamos dejando pisar, con todos los riesgos que conlleva el dejarnos pisar, y que, oye, que la gente está espabilando, que ya no es un trabajar por trabajar, es que esto es muy serio.
La carretera es muy seria. Bueno, de verdad, os agradezco que confiéis en mi criterio. De verdad. Es mucha presión, también os lo tengo que decir. Es muchísima presión para mí. Entonces intento responder con lo que yo haría. Con lo que yo haría. ¿Vale? Que lo que yo hago o lo que yo haría no implica que sea bueno para todas las personas. Eso también lo tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Tenéis eso en cuenta porque, oye, las situaciones personales también influyen. Pero bueno, muchísimas gracias por confiar pues en mi criterio y en los de otros que también suben vídeos que, oye, yo os lo agradezco en nombre de todos. Y nada, nos vamos para casa. Hoy es domingo, arranqué el lunes a las 4 de la tarde. Hoy domingo, antes de las 4 de la tarde, tengo que estar parado. Así que no se ha dado mal la semana. Y os voy a contar la semana, venga. Antes de la semana, la cuña publicitaria. Venga, va. Ese like, el dedito para arriba o para abajo, si no te ha gustado. Si no te ha gustado, pues también le puedes dar para abajo. Para arriba si te ha gustado, suscríbete, la campanita también. Oye, te enteras cuando se cuelgan nuevos vídeos o hay algún directo o hay alguna cosita, ¿vale? Comentad los vídeos con respeto. Comentarios que valgan para algo, ¿vale? Comentarios que aporten, que nos enseñen a todos, porque hay mucha gente veterana que sabe muchas cosas, sabe muchísimo. Lamentablemente, los comentarios que dejan, pues oye, ya lo dije en un short, son has descubierto América y leches. Si tanto sabes, enséñanos, porque, ojo, yo también quiero aprender, porque en esta profesión se está aprendiendo todos los días. Entonces, yo os invito a que comentéis, pero con cabeza, ¿vale? Con cabeza. Mirad bien los vídeos, escuchad los vídeos, que la gente comenta sin escuchar. Y luego leo los comentarios y le digo, caramba, pero es que si lo digo en el vídeo, Así que venga, animaos y comentad con cabeza. Luego más adelante hablamos de esto también, ¿eh? Pues la semana, si se quiere, se puede. Si se quiere, se puede. Aunque sí es cierto que esta semana se han alineado los planetas, las órbitas, las galaxias y bueno, yo qué sé. 3 kilómetros horas. Yo salí, como he comentado, el lunes a las 4 de la tarde de mi casa. He subido aquí al País Vasco, cambié remolque, subí hasta Chartres de Bretaña, en Francia, cambié remolque, subí hasta Birmingham, cambié remolque con otro compañero. Todo esto por cuestión de relevos y de horas, ¿eh? Uno podía andar, el otro no, así. Íbamos cambiando por eso. Descargué el remolque del compañero, él se quedó con el mío, lo descargó más tarde. Bajé a Bélgica. No llegué a la hora de la carga. O sea, llegué al parking del cliente, pero la hora de la carga era a las 9 de la mañana y yo a las 9 hasta las 10:30 no me podía menear. Bueno, hablando con tráfico, me cambiaron la referencia y mi referencia se la dieron a otro compañero que también andaba justito de horas. No que también, sino que andaba justo de horas, pero que le daba tiempo a cargar y quedarse quieto. Y así fue. Nos cambiaron la referencia, cargó, se salió fuera, se quedó allí a
hacer sus 9 o sus 11 horas, no lo sé lo que hizo, pero se quedó allí. Y yo pues cargué más tarde, a las 12, cargué y tiré para abajo, que es lo que he traído hasta el País Vasco, hasta la base. ¿Vale? Todo en una semana. Todo en una semana. En 7 días. Bueno, hoy es el 6º día. Hoy. Y voy a poder volver a casa. O sea, he subido desde mi casa hasta Birmingham, he bajado, me he ido a Bélgica, he cargado, he venido para acá y llego a mi casa en 6 días. Cuando esto no es lo normal, ¿vale? Incluso con un retraso de 1 hora y media de barco. O sea, tened en cuenta que quizás en kilometraje dices, pues no es tanto, ¿no? Pero hay que tener en cuenta los transbordadores, ¿verdad? El tren y el barco. O sea que teniendo en cuenta eso, ha sido una semana muy, muy buena. ¿Y por qué? Porque la sección de tráfico lo ha abordado. La sección de tráfico lo ha abordado. Las cosas hay que decirlas. La gestión de horarios con los diferentes camiones y la gestión de horario con las diferentes, bueno, en este caso Bélgica también, que se le ocurrió cambiarnos la referencia, lo han bordado, o sea, lo han bordado, pero no por mí solo. Ojo, ¿por qué? Os lo voy a decir. Mira, en el primer cambio que yo hice en Chartres o Chartres, me da igual cómo se diga, no me seáis pijos. Ese chaval ha llegado ayer a la misma hora que yo, aquí a España. ¿Vale? O sea, han dado lo mismo que yo. Pero la otra persona con la que hice el cambio en Birmingham también ha llegado igual que yo. Que era precisamente el que le cambiamos la referencia para que él pudiera cargar y quedarse quieto y yo cargar más tarde en Bélgica. O sea, los 3 camiones que nos hemos visto envueltos en este cambio de remolques y de cargas, hemos andado los 3 lo máximo. Por eso digo que chapó con los de tráfico, tanto de aquí de España como de Bélgica a Holanda, porque lo han bordado. Lo han bordado. Y bueno, os dais cuenta que si se hacen medianamente bien las cosas, que no es fácil, os dais cuenta cómo el camión anda, cómo la persona puede llegar a volver a su casa en 6 días subiendo a Inglaterra. ¿Os dais cuenta? O sea, esto, ¿a dónde quiero llegar? Bueno, pues quiero llegar a una cosa muy sencilla. Si se quiere, se puede tener un tío todos los días, o día sí, día no, en su casa, con este tipo de jugadas. Con este tipo de jugadas. Andando 8 horas, 9. 4 para allá, 4 para acá. 4 para allá, 4 para acá. Me explico. Yo salgo de mi casa, ando 4 horas y media. Otro que viene de otro lado anda otras 4 horas y media. Intercambiamos remolque, otras 4 horas y media para arriba. El otro otras 4 horas y media para abajo, de vuelta, y así. Y así, porque por suerte hay mucho camión y se pueden permitir, muchas empresas se pueden permitir el hacer esta jugada. Fácil no es, porque hay que cuadrar muchas cosas, pero se puede. Hay que ponerse a estudiarlo, lo primero. Ya no te digo que duermas todos los días en casa, te voy a decir que duermas día sí, día no. Los relevos con los remolques.
Tienes un tío en el norte, tienes un tío en la mitad de España y tienes otro tío al sur. Eso te va a permitir que cada uno haga su descanso en su casa, un día sí, un día no. Así de fácil. Bueno, así de fácil, ya sabéis, no es fácil, repito, pero se puede hacer. Y aquí quería llegar a eso. Esta técnica, esta práctica, hay muchas empresas por Alemania, por Francia, Luxemburgo. Bueno, a ver, Luxemburgo es pequeñito, eso es normal, ¿vale? Pero ¿qué se hace? Que es a lo que voy. Se cuadra de tal manera para que los conductores vayan a casa día sí, día no, haciendo intercambios de remolques. Y ahí quería llegar. Es una de las cosas, uno de los deberes pendientes de esta profesión. La conciliación, que llaman. El poder estar por casa. Cuando la conciliación se solucione, que es uno de los problemas, te digo yo que salen conductores como setas. Como setas. Mientras tanto, si a eso le juntamos 2 o 3 cositas más, pues señores, andaremos como andamos. Buscando, y cuando la gente ve las condiciones dice sayonara, baby. Está un mes y dice adiós. No hago ni el siguiente mes de prueba. Adiós. O directamente ni entro. Así que nada. Repito, una semana genial. Disfrutando del paisaje vasco, porque la verdad que está muy chulo, está todavía verdecito. Aquí casi siempre está verde, llueve bastante. Las montañas y demás, bueno, perdí el vídeo de ayer y os puedo deleitar un poco pues, con las serranías que hay por aquí. No obstante, os pongo un trocito de lo que grabé con la cámara normal, ¿vale? En los campos franceses. Ahora vuelvo. All I
Bueno, un poquito rápido, lo habéis visto, un poquito rápido. Fueron algo más de 10 minutos. Pero bueno, ahí tenéis lo poquito que pude salvar. Bueno, lo que pude salvar no, lo que salvó el teléfono porque se grabó de otra forma. Y el resto de vídeo, pues lamentablemente lo he perdido al grabarlo con la aplicación doble cámara, que la voy a tener que desinstalar y ya está. Así me evito que vuelva a grabar y lo vuelva a perder. Me dio lástima porque hicimos una participación por sello improvisada y caramba, me dio pena porque también entró una persona que está barajando el volver a coger el volante y dio una su opinión y era importante porque era desde el punto de vista de fuera de aquí, de la cabina. Entonces, y me da pena por eso porque, jolín, después de hacerlos participar y eso, pues a que se pierda, te da rabia, vamos. Entonces, bueno, lo que pude salvar era eso que habéis visto. Campos amarillos y verdes, muy bonito todo. Y venga, para que no se alargue mucho más, comentaba yo antes, porque a ver, una vez que ya salga de todo lo que es la serranía y demás, pues nos queda autopista normal y eso es una castaña, ¿vale? Entonces, bueno, quería hacer el vídeo lo justito y necesario para ver estas imágenes. Quería comentar el tema de los comentarios, de los últimos vídeos cortos, y quería pues indicar a los suscriptores, a los que no son suscriptores, a los que veis los vídeos, ¿de acuerdo? En general, no me quiero pasar de frenada, ni de listo, ni de nada. Simplemente soy racional. O sea, tenemos un problema. Incluso yo muchas veces, yo voy comentando en los vídeos según va avanzando el vídeo. A lo mejor en un vídeo de alguien que yo sigo tiene 3 o 4 comentarios. Y es porque según va avanzando el vídeo, voy comentando. Otras veces termino el vídeo completamente y pongo un comentario con las distintas partes del vídeo. Por ejemplo, cuando has dicho tal, pues yo comento, pues creo que tal, ¿no? Cuando hablabas de esto, tal, o sea, estructuro un poco el comentario. ¿Para qué? Para el que lo lee, la persona que va a leer el comentario, se entere de lo que estás hablando. Porque en muchas ocasiones hacemos los vídeos y a la semana siguiente llegan los comentarios y dicen, no me acuerdo lo que decía en este vídeo, ¿sabes? No, te lo pones sí porque tal, y te quedas pensando, dices, yo no sé de qué me está hablando este hombre. Me pasa muchísimo, no sé de qué me está hablando. Por eso os pido que cuando hagáis comentarios, hay gente que incluso pone el minuto del vídeo. Eso está bastante bien porque te puedes ir a él y dices, ah, vale, y puedes responder al usuario, ¿no? Puedes responder al suscriptor y decir, pues sí, pues no, pues mira, pues esto, pues dale. Eso viene muy bien. Pero sí os pido que cuando comentéis nos deis o me deis una pista de lo que estamos hablando. Porque claro, lo mismo ese vídeo ya tiene, yo qué sé, un año, no lo sé. O tiene una semana y yo estoy pendiente ya con otros vídeos, entonces no me acuerdo lo que he dicho en ese que tú me comentas, ¿no? Entonces, oye, os pido que me deis una pista de lo que estamos hablando, ¿vale? Por otro lado, tenemos que escuchar los vídeos, tenemos que escuchar hasta el final, ¿no? O sea, es decir, en los últimos cortos la gente comenta y digo, pero si es que lo digo en el vídeo. Mira, un ejemplo. El último que colgué de un compañero que se pone mal, se pone en el paso de los camiones, o sea, en el carril por donde tienen que pasar los camiones, obligando al resto de compañeros a hacer una maniobra un poco extraña, o no entrar por lo menos bien como Dios manda
en el área de servicio, ¿vale? Y se para allí por sus santas narices, teniendo 200 plazas de parking libre, entre ellas yo que sé, 25 plazas que tenía libres a 5 metros más adelante. A 5 metros más adelante, ¿vale? Claro. Yo en ese corto digo, acaba de llegar el compañero y mirad dónde se ha puesto. Y lo digo claramente, acaba de llegar. Lo digo en el vídeo. Hay gente que comenta, ¿qué sabrás tú si ese hombre no encontró sitio anoche y se quedó ahí atrás? Que no tienen ni idea. Vamos a ver. Si te acabo de decir que acaba de llegar, es que lo acabo de decir. ¿Quién es el que no tiene ni idea? Hermosura. Esto está pasando muchísimo, porque nos queremos pasar de listos y las cagamos con todo el equipo, ¿vale? Me puede pasar a mí también, ojo. Pero leches, escucha el vídeo, escúchalo, que te estoy diciendo, acaba de llegar. Y te enfoco los parkings que hay. Es que lo ves en el vídeo, lo ves, pero hay que verlo. Otro me decía, es que yo no sé por dónde coger estas cosas, de verdad. ¿Qué sabrás tú si ese hombre venía con 12 horas a cuesta? Que si me ponía un ejemplo, que si tenía problemas en casa. Bueno, me ponía un ejemplo largo, muy largo, ¿no? ¿Qué sabré yo? Yo sé muchas cosas. Yo sé que si me voy a pasar de conducción continua, me da lo mismo pasarme 1 minuto que pasarme 2. Pero aparco bien. Me decían que yo tenía falta de compañerismo, que a poco más y me río de él y le saco la cara y tal, cuando se ve perfectamente en el vídeo que estoy a tomar por culo del camión, que es que no se ve ni la marca de la empresa. Porque no se ve ni la marca de la empresa. Y perdonad por lo de a tomar por culo, que no se puede decir a tomar. Estoy muy lejos, no se ve ni la marca de la empresa, cuanto menos la cara del hombre que estaba dentro. Pero, oye, hay gente que defiende que se hagan las cosas mal. Y es que no acaban de ver, es que no ven el vídeo. Están esperando ponerte críticas por criticar. O sea, ¿de verdad vuestra vida es así, de triste? ¿Que estáis esperando algo mal para dar caña a la gente? En vez de decir, oye, pues ese hombre se tenía que haber aparcado bien, porque en el vídeo se ve claramente que hay 400 plazas y están a 5 metros de él y no le hubiera costado nada. No, que se ha quedado en el medio, que la entrada estaba en su culera, la entrada a los parkings está con una curva cerrada. Los que hacéis internacional ya sabéis cómo son las áreas en Francia, y estaba dificultando la entrada de otros compañeros. Pero ojo, que no se quitó, ¿eh? ¿Qué pasa con estas actuaciones? Yo lo respondía a este tipo de comentarios, les ponía yo el ejemplo. Digo, vamos a ver, caballero. Resulta que vamos a imaginar que el parking está lleno y que quedan esas 2 plazas, las que estaba bloqueando el compañero, que se ha parado ahí. ¿Por qué? Porque está tan acostumbrado a hacerlo que le da igual. Y como se consiente todo y se defienden esas malas prácticas, porque se defienden personas, hay personas que defienden lo que se hace mal, pues ese tío, ya no te digo que vaya a estar en las 9 horas, pero va a hacer 45 minutos. Y tú, que llegas para dormir, que llegas reventado de verdad, que llegas cansado, que llevas sin horas, como sea, ves que ahí hay 2 plazas, porque las ves, y ves a ese tío ahí parado. Y dices, oye, que hay 2 plazas ahí. No, voy a hacer 45 minutos. Coño, mételo. O si no lo quieres meter porque vas a hacer 45 minutos, no las bloquees. No las bloquees. Anda 2 metros más adelante. Quédate en las culeras de los camiones que haya, en el caso de que estamos hablando ahora. Pero no bloquees 2 plazas, no. Digo yo.
Seguramente las personas que defienden a este tipo de extorsiones, o que defendían en el vídeo al compañero que lo ha hecho mal, o que lo ha hecho mal, seguramente si se vieran en la situación no serían tan comprensivos. Porque a mí me decían que yo no tenía compañerismo al sacar ese vídeo. El que no tiene compañerismo es ese señor que se ha puesto ahí, que está entorpeciendo a los que entran en el área. Por eso os pido que antes de comentar uséis la cabeza, pero si ya no es por mí, a ver si me entendéis, es que quedáis en evidencia, y demostráis que no sois profesionales. Lo siento mucho, pero es que no lo sois. Si defendéis las cosas que se hacen mal, no sois profesionales, no sois compañeros, no tenéis compañerismo. Si defendéis esas cosas, no tenéis compañerismo, pero se os llena la boca de compañerismo. Esto se llama Che Karate. Y como vamos a menos de 60, 4 intermitencias. Bueno, ahí ha quedado dicho. Os pido que veáis las cosas, que no estéis como un resorte buscando los fallos, sino al revés. Porque si ya vais a comentar, que sea para que aprendamos todos, el que ve el vídeo, yo, el otro y el de la moto. A ese coche cada vez le faltan más piezas, lleva ahí 6 meses. Pero no estéis como un resorte, porque estáis como un resorte a la que salta, venga, criticar, hombre. Se aceptan las críticas, por supuestísimo, pero hay un pero. Las críticas que sean para mejorar, para aprender. No el criticar por criticar como vieja visillo. Eso no. Incluso ha habido gente que me ha dicho que es que yo no soy tolerante con las críticas. No, soy muy tolerante. Te puede sorprender lo tolerante que soy. Lo que no tolero es que alguien entre en mi casa a insultarme a mí y a mis suscriptores, a faltarle el respeto y a la inteligencia a mis suscriptores y a mí. Eso es lo que no tolero. Ahora, si tú lo toleras, todo para ti, compañero. Una creencia que hay es que yo no sé de dónde la han sacado el personal, la verdad es que no lo sé de dónde la han sacado, pero una creencia que hay, el que dice, no, es que como sales en YouTube te pueden insultar, se pueden meter contigo, se pueden te puede faltar el respeto, todo eso, te pueden criticar, o sea, criticar es meterse contigo. Repito, si la crítica es para aprender, si es constructiva, que se llama así, una crítica constructiva, o sea, dar unos consejos, oye, pues yo creo, mira, el otro día la música estaba algo alta, genial, pues oye, yo ya sé que la tengo que bajar un poquito más, porque la música, pues, ese tema musical suena mucho, ¿vale? Sin problema. Ahora, criticar por criticar, no. Y eso de que como sales en YouTube estás expuesto, sí, expuesto estás, hasta ahí ok, expuesto estás, claro que sí, a mucho tonto, pero oye, que una persona salga en televisión, en la radio, en YouTube, no da derecho absolutamente a nadie a que se metan con él, Y voy a decir una cosa, la gente está muy equivocada si piensa
que esto, el meterse con una persona gratuitamente, porque como sale en YouTube, porque me da la gana, porque estoy aburrido en el sofá, porque tengo una vida triste, yo que sé, 1000 cosas, pues me voy a meter con este. Puede salir muy caro, puede salir muy caro. ¿Qué es lo que pasa? Que las personas que hacemos vídeos, pues no tenemos ganas de ir al cuartel o a juzgado a ir poniendo denuncias a todos los que faltan por faltar, porque eso está en el Código Civil y en el Código Penal, señores, y además queda registrado porque lo habéis escrito en internet. Entonces, hombre, a mí me sentaría muy mal que un día estuviera en casa comiendo, me tocaran la puerta: cartero, carta certificada, fulanito de tal, y sea una citación judicial. Cuando la abra y me ponga: queda usted citado para tal día, tal día, tal día, y no sepa de dónde es, y cuando vayas a la citación, porque tienes que ir, si no te pueden buscar los guardias y meterte preso directamente por incumplir esa citación judicial, y te presentes allí y veas que todo eso ha sido por un comentario de YouTube, se te va a quedar una cara. ¡Ay, cómo se te va a quedar la cara! Porque encima no vas a poder escapar de ello, porque está escrito. Hay mucha gente que se piensa que como escribe desde un móvil y tal, con un usuario de pericoldelosPalotes.com, ¿sabes?, que no van a saber quién es. Y estáis muy equivocados. O sea, hay mucha ignorancia en este sentido, ¿no? El departamento digital de la Guardia Civil os saca hasta la marca de los calzoncillos. Entonces, pensad las cosas, no enfadéis a la gente, porque sería muy triste eso, que estéis comiendo y os llegue una citación judicial por un puñetero comentario de YouTube y os tiren de las orejas. Pero bueno, ahí lo dejo, vosotros seguid a lo vuestro. Así que nada, oye, subiendo Chekarate, no me quiero enrollar más con el tema, que estoy siendo un poco monotemático últimamente, pero es que me llevan los demonios cuando haces un vídeo y tal, y luego ves comentarios, pues eso, estériles, inútiles, que no aportan nada, que encima se meten contigo, casi insultan a la inteligencia de los suscriptores, porque oye, nadie nace sabiendo, yo tampoco, pero parece que hay gente que sí. Pero bueno, oye, en fin, así que olvidaros de eso. Ya por último, de verdad, olvidaros de eso de que por salir en YouTube te pueden criticar. No, olvidaos de eso, porque no es así. Obviamente yo tendría que denunciar a 400 personas y me da mucha pereza. ¿Pero podría? Sí, claro que podría. ¿Lo ganaría? También, porque está escrito. Así que nada, espero no haberos aburrido con esta segunda parte del vídeo. Y dejad de ver Telecinco y Sálvame, que ahí lo dicen mucho de no, es que como es un personaje público tienen derecho a insultarle. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tienen derecho a insultarle? ¿A faltarle al respeto? Porque es un personaje público, pero luego llega donde tu abogado y te dice no, estás jodido. Tú no puedes insultar a nadie. Sea público o no. Peor si es público, porque encima lo vas a hacer público. Porque oye, una cosa es que tú me insultes en la calle, eres tonto,
y sea tu palabra contra la mía. Pero es que ahí va a quedar escrito. Es que va a quedar escrito. Jolín. Utilizar la cabeza, hombre. Y por cierto, ahora ya sí, para terminar, porque estoy acabando ya de subir esto. Si no os gustan los vídeos, si no os gusta cómo expreso los vídeos, si no os gustan los temas, ¿por qué entráis a escribir? ¿Por qué entráis? Y criticáis. ¿Por qué? ¿Por qué? Si no os gusta, ¿por qué hacéis eso? ¡Ya! Como chirría, no lo escuchéis, pero ¡wow, Fernando! ¡Wow! El Duster. Ahora casi se come aquí la cuneta. Esta cuneta que veis a la derecha de cemento. Pero has chirriado la rueda. No sé si lo llegaríais a escuchar en el vídeo. No entréis a los canales para hacer el bobo. Por favor, no entréis a los canales para hacer el bobo. Sí que os vais a meter en un lío un día de esto. El día que se le cruce los cables a alguien, va a llegar, oye, mira, que me he sentido ofendido por esto. Quiero poner la denuncia, mira lo que pasa que ha sido digitalmente, ha sido aquí, no te preocupes, taca, un nombre de usuario, Perico el de los palotes, lo tengo más grandote. Verás, tiquiti, en 15 días tienes la notificación en casa. Ya está. Ay, Dios. Bueno. Pues, gente, espero que os sirva para algo el vídeo, que hayamos aprendido algo. Comentad, el like. Si eres nuevo por el canal, échale un vistazo. Si te gusta lo que ves, te suscribes, le das a la campanita así te enteras cuando hay otro vídeo nuevo. Y nada, nos vemos ya en el siguiente. Os dejo ya con la coronación de Chegarte y aquí me despido.